Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Creando Superhéroes. Como ven, el día de hoy el doctor Jesús, la doctora Araceli, estamos disfrazados porque estamos en nuestra edición especial de Halloween. Por lo tanto, hoy nuestros temas van a estar de miedo, ¿sí? Vamos a hablar, fíjense muy bien, de cosas muy interesantes como el miedo a los fármacos. Vamos a abarcar algunos mitos y realidades del neurodesarrollo. Y también al final tenemos una dinámica de dulce o truco para concientizar un poquito y conocer más sobre qué sí y qué no con respecto al neurodesarrollo y la neurología. Fíjense que nosotros somos un grupo de trabajo que estamos involucrados mucho con nuestros niños. Queremos que los niños nos vean como unas personas cercanas a ellos, que se sientan que pueden contar con nosotros. Por eso, para nosotros disfrazarnos, jugar, hacer, compartir, no es ningún problema. Vamos a iniciar con nuestro tema interesante del miedo a los medicamentos. Yo creo que ese es un tema muy importante. ¿Cómo ves, Jesús? Creo que es muy recurrente. Generalmente, cuando un papá llega con nosotros, busca más que nada el diagnóstico, busca mucho las estrategias no farmacológicas, que también está padrísimo, todo esto de los ajustes psicopedagógicos, de cómo cambiar la dinámica en casa, de cómo ayudarte de una manera muy adaptativa a mejorar tu neurodesarrollo, optimizarlo, a que el niño llegue a todo ese potencial que sabemos que tiene. Sí, pero fíjense que hay veces que la patología o el problema del neurodesarrollo del niño es muy, muy importante, donde el fármaco es fundamental pieza para que el tratamiento sea completo. La terapia, el apoyo en la escuela, más el fármaco pueden hacer grandes, grandes cosas por el niño. Y los fármacos no es algo que estemos empeñados los médicos en darlos. Quisiéramos de verdad que no fueran tan necesarios, pero si nos remontamos a la historia, el ser humano desde las épocas prehistóricas siempre ha buscado alguna estrategia externa para curarse. Desde los emplastos con lodo, luego empezaron a meter hierbitas de una cosa, las cataplasmas, todo eso, y esto ha ido evolucionando. Y yo le digo que al final de cuentas el fármaco, pues generalmente a veces viene de un producto que inicialmente pudo haber sido natural o que es creado específicamente para apoyar en algunos síntomas específicos. Creo que es parte de la misma tecnología y la misma evolución de la humanidad. Digo, seguramente lo más sano es ir a pie a tu trabajo, pero la mayoría vamos en algún tipo de vehículo. Hacemos más cómodo. Exacto. Y más fácil el trayecto. En la parte de los fármacos, una de las cosas yo siento y creo, y ustedes nos lo van a decir en nuestra siguiente sección de truco o dulce, el miedo al fármaco yo creo que muchas veces es fundado por información que obtienen de lados no científicos, ¿no? Claro, yo creo que ese podría ser nuestro primer mito leyenda. El fármaco termina por empeorar o genera adicción en el niño. No sé, ¿qué opina al respecto? Yo siempre les he dicho que en el proceso de la situación de adicción, muchas veces y muy frecuentemente, el paciente ya trae un gen específico, que si no recuerdas el gen DRD4, que se conoció como el gen del jugador de Las Vegas. Claro, los de dopamina. Los de dopamina, y a veces puede estar en alguno de nuestros pacientes, no lo dudamos, pero al final de cuentas, el proceso adictivo te puede llevar a tener una conducta obsesiva, compulsiva por hacer o tener algo o consumir algo, pero no necesariamente puede ser una sustancia inadecuada. Podemos ayudar farmacológicamente a nuestro niño sin que genere mayores procesos de adicción. Hay mucha información al respecto, ¿verdad? Aquí a mí sí me gustaría ser como muy crítico. Bueno, lo primero, las personas con TDA, como usted, como yo y como muchas personas que nos escuchan en el podcast, tenemos un circuito de la recompensa modificado y tenemos más tendencia a fácilmente engancharnos de las cosas. Tanto ludopatía, videojuegos, muchas situaciones en las que fácilmente podemos generar una dependencia, pero el fármaco per se no genera adicción. Por el contrario, el fármaco lo que va a actuar es para generar una química cerebral mucho más cercana hacia el proceso de atención, a la inhibición. Exacto, que te ayude a inhibir el impulso de querer tomar alguna situación o una acción que pueda ser peligrosa. Exacto, y muchas veces me preguntan las mamás, oye, cuando le quite el fármaco, no lo va a resentir. El propósito del fármaco es preparar al niño para que justamente ya tenga estrategias personales para poder funcionar sin el medicamento. Así es. Otra de las cosas que yo he escuchado de los fármacos, de los papás, es que le va a generar un daño así.
Y yo les digo, en forma general a los papás, le dije, mira, el fármaco está generalmente dado por un profesional que conoce sus efectos primarios, sus efectos secundarios, y no existe en realidad ningún fármaco, ni siquiera el paracetamol que damos para la fiebre o para el dolor, que no pueda tener reacciones secundarias individuales en cada paciente. Por eso el tratamiento se individualiza y se vigila, porque en unos niños, por ejemplo, una dosis pequeña puede darle efectos muy fuertes. Bueno, pues te quedas con una dosis pequeña. O habrá niños que necesiten dosis mucho más altas y vamos acomodando poco a poco la dosis para que el niño reciba el tratamiento adecuado con los menores efectos secundarios. Inclusive yo creo que esta parte del efecto secundario, del efecto adverso, el aprovecharlo como un efecto benéfico para el paciente, puede llegar a resultar también algo muy útil para la familia. Por ejemplo, si el niño necesita bajar de peso, el metilfenidato, al ser un medicamento que baja un poco el apetito, puede ser un recurso útil. En otras ocasiones tengo también pacientes peques donde tienen problema de sueño. Ahí, por ejemplo, la tamoxetina me ayuda bastante a regular el sueño. Entonces, creo que mucho del trabajo artesanal del neurólogo se trata de eso. Se trata de aprovechar tanto el medicamento como los efectos colaterales para crear un escenario que termine por beneficiar al niño en la mayor medida. Y hay que tomar en consideración algo muy interesante que recientemente se está trabajando mucho con los niños, es entender el metabolismo. Claro. O sea, el metabolismo hepático, el metabolismo de su hígado. El hígado de cada persona también tiene un comportamiento diferente. Tenemos, por ejemplo, los que son reguladores normales, que para ellos está creado la dosis específica, pero tenemos metabolizadores lentos, que con dosis muy pequeñas tenemos efectos muy, muy fuertes. O metabolizadores rápidos, que le das dosis altas y el paciente parece que no está tomando nada de medicamento y entonces tienes que ir ajustándose de acuerdo a sus necesidades. Claro. Estoy totalmente de acuerdo y al final también parte de lo que hacemos nosotros es cuidar todo este panorama del paciente. Nosotros también vigilamos el que no tenga ninguna comorbilidad, que no tenga ningún problema con el hígado, con el riñón o alguna otra situación que pueda poner en riesgo al niño. Creo que parte de lo que procuramos es eso. Así es. Fíjate que respecto a lo de los fármacos, eso que acabas de comentar es muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, los efectos secundarios. Lo que tú comentabas, por ejemplo, si tengo un niño que tiene mucha ansiedad, que está muy angustiado, muy preocupado, que tiene miedos, que se muerde las uñitas, que se ve que está totalmente ansioso y tiene déficit de atención, pues difícilmente le vamos a dar un fármaco que como efecto secundario tenga incrementar la ansiedad. ¿Sí? Y el otro efecto que me encantó que dijiste, que yo también lo uso muchísimo, que si el niño está en sobrepeso, le digo, pues el efecto secundario, mamá, es que va a bajar de peso. Y entonces la mamá dice, encantada. Claro. Sí, encantada, porque realmente ella está preocupada también a veces por el peso excesivo que tenga el niño. Claro, aquí también, por ejemplo, nosotros vemos adolescentes, vemos adultos jóvenes, bupropión, que es un medicamento que si bien no es la primera línea para déficit de atención, también apoya en dejar de fumar, que muchos de nuestros adultos jóvenes fuman, tienen déficit de atención, puede ser una herramienta útil para modular ambas situaciones. O, por ejemplo, tics. Los tics es un padecimiento muy frecuente en la infancia. Ahí, por ejemplo, este medicamento, se me fue el nombre, clonidina. Clonidina puede ser un medicamento que tanto mejore los tics como el TDA. Entonces creo que siempre vamos a buscar matar dos pájaros de un tiro. Así es. Y hay que tomar en consideración respecto al uso de los fármacos que el fármaco no se indica a petición ni de los maestros ni de los papás. Porque muy frecuentemente dicen, ok, ya no es tan hiperactivo, pero me han mandado a decir maestros, pero todavía se mueve. Claro. Y yo digo, bueno, es que se mueve porque está vivo, porque es humano, porque tiene 5 añitos y necesita moverse como parte de su necesidad motora de aprendizaje. Entonces, realmente aquí lo importante es eso. Y justo me gusta, para que sea nuestro tercer mito leyenda, ¿todos los niños requieren el medicamento? No. Ese es un gran mito. Definitivamente tiene que cubrir ciertos criterios de alteración. Por ejemplo, si es una situación leve, muy probablemente la pura terapia, la terapia de intervención temprana, la psicoterapia, la psicoeducación a los papás, los ajustes que se puedan hacer en la escuela pueden ser más que suficientes. Pero
si hay un proceso que está alterando, por ejemplo, sus habilidades de aprendizaje, puede estar asociado a trastorno del habla o alguna situación que está impactando en forma importante su desarrollo educativo, social, de comportamiento, ahí es donde tenemos que usar los fármacos y los casos severos. Claro. Yo lo veo como esta herramienta que usa el niño para que le resulte más fácil el proceso de aprendizaje, pero definitivamente no va a reemplazar ni al maestro, ni los ajustes en la familia, ni tampoco definitivamente la terapia. Yo creo que los mejores resultados, como lo ha demostrado la literatura, siempre van a ser una combinación de ajustes en la familia, de psicoterapia y de medicamento. Sí, uno de los grandes mitos es esto, que ya vienen los niños al tratamiento médico farmacológico y los papás o los maestros dicen, bueno, es suficiente, ya está tomando el medicamento. Y creo que el fármaco es una parte complementaria del tratamiento que nos puede ser útil para que las otras terapias y el apoyo que den en casa y en la escuela resulte favorable para el niño. Claro, y es que el trabajo del neurólogo, y esto es bien importante ahí en casa que lo conozcan, no es curar el TDA. El TDA no se cura, no es una enfermedad, es una condición de neurodivergencia, es una condición de diversidad. Sin embargo, nuestro quehacer va de poner al niño en las mejores condiciones para aprender y para mejorar su conducta. Llegaste a un punto interesante. Doctora, el TDA ustedes lo inventaron. Ese es un mito muy interesante. Ese es un mito muy interesante porque pues es que esto, desde el punto de vista de patrones de crianza antigua, aparentemente no existía, porque lo arreglaban con la chancla o con el cinto, ¿no? O sea, daban un tipo de educación un poquito más complicada. Y pues realmente, ¿tú qué opinas? ¿Existe o no existe? Entiendo esta parte donde dice la gente, híjole, pues es que mis papás, por ejemplo, yo me crié y esto no existía. O sea, creo que anteriormente, por esta pirámide de vida, esta pirámide de necesidades, pues no era algo que nos importara tanto la educación y el desarrollo de los niños. O sea, era una situación donde buscábamos el bienestar social, el bienestar económico, el que la familia tuviera todo lo necesario para vivir y no había un vistazo hacia cómo iba avanzando el niño. Siempre ha existido, definitivamente. Pero eran familias enormes y los niños se perdían en el grupo familiar y no alcanzaban a detectar. Porque yo ahorita me ha tocado ver, no sé si te ha pasado con papás que dicen, es que yo pasé por lo mismo que mi hijo, pero pues nadie se dio cuenta que me costaba trabajo aprender en la escuela, por eso dejé la escuela muy temprano, me sentía yo que no era inteligente. Y en realidad ahí estaba el problema, pero pasaba desapercibido entre el grupo familiar numeroso y pues que teníamos otras prioridades. Claro, en un proceso normalizado, pero por ejemplo están estos cuentos de 1800 de Hoffman, Fidgety Philip, donde habla de un niño que no puede quedarse quieto en la mesa. O donde habla de Johnny Head in Air, donde va caminando, el niño va en las nubes, va pensando en mil cosas y al final se cae a un canal de agua. Exacto. Entonces, existe, claro. Ajá. Simplemente no tenía el nombre, no tenía la visibilidad que le estamos dando. Y al final, socialmente, me parece un área de oportunidad muy grande para nuestros niños. Es el que yo te ayude a mejorar tu proceso de atención y a lograr controlar tu hiperactividad, te va a permitir tener un mejor desarrollo. Exacto. No se te va a quitar, pero vas a madurar, vas a mejorar, vas a hacer mejores conexiones y vas a tener tus habilidades mejor controladas. Otro gran mito. ¿El TDA es a consecuencia de alguna lesión cerebral? No, por supuesto que no. Yo creo que aquí es importante entenderlo como un proceso funcional y es por eso que el medicamento tiene tanto beneficio en el TDA. El problema no es de estructura, no fue una lesión, no fue una situación de que se me cayó, se golpeó, se enfermó. Es una situación funcional donde la química, los neurotransmisores, especialmente dopamina, especialmente noradrenalina, están reducidos en su función y generan que el niño tenga una predisposición a distraerse, a estar hiperactivo, a no poder conseguir una maduración frontal apropiada. Entonces es por eso que el medicamento me pone los medios necesarios para lograr funcionalizar. Fíjate que otra de las cosas también de los mitos muy interesantes es que los médicos de medicina alternativa o las personas que se dedican a medicina alternativa devaloran mucho el uso de los fármacos de la medicina que usamos nosotros porque dice que los va a dejar chaparros, ¿sí? Que los va a dejar, que no les va a permitir crecer. Y es algo muy interesante porque generalmente los niños con trastorno por déficit de atención tienen un modelo de crecimiento escalonado, a diferencia del crecimiento de los niños regulares que tienen un crecimiento en forma de una S itálica. El niño puede quedarse estacionado un tiempo
en una talla y su grupo de edad le gana o le rebasa aparentemente en talla. Hay estudios que se hicieron en Europa, hubo como 8 estudios multidisciplinarios, donde se hizo un seguimiento de niños desde los 5 años hasta los 15 años que habían tomado fármaco y dividieron 3 grupos. Un grupo control de niños sanos sin ningún problema, otro grupo control que tenía TDA, que solo le dieron terapias, y a otro grupo que le dieron terapias más fármaco. Y una de las cosas que ellos encontraron con respecto a la talla, entre los que tomaron fármaco y tienen TDA y los que no tomaron fármaco, es de medio centímetro en el índice de talla final. Entonces, al final, el que midas medio centímetro más o medio centímetro menos no va a ser tan interesante o tan importante para decidir si tomas o no tomas un fármaco, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que científicamente no hay ninguna evidencia que sugiera que el fármaco evita que el crecimiento del niño. Y me gustaría que nuestro último mito y leyenda fuera dirigido hacia las terapias alternativas. ¿Qué terapias alternativas realmente funcionan en déficit de atención? Mucho me preguntan sobre las dietas. Realmente sí creo que una dieta limitada en azúcares puede funcionar para reducir la hiperactividad, pero definitivamente no necesitamos restringir el azúcar al niño. Creo que con una dieta saludable sería más que suficiente. Exacto. Del resto de terapias creo que no hay evidencia científica para casi ninguna de ellas. Como la que nos encontramos recientemente de células... De células madre. Células madre de ostión. De ostión, es verdad, en Culiacán. What? ¿Qué es eso? Células madre de ostión. Dije, pues yo no sabía si siquiera los ostiones tenían neuronas o déficit de atención como nosotros, ¿verdad? Pero sí algo complicado. Creo que aquí lo importante allá en casa es que siempre cuando usamos un medicamento o nos sometemos a un tratamiento, busquemos la evidencia. Realmente, ¿quién ha estudiado este fármaco? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Dónde están reportados? Y pues experiencias seguramente compartidas. Si un medicamento o una terapia es tan buena, seguramente se usa en el resto del mundo, no nada más. Así es. Por una o dos y luego personas. otra cosa interesante también, por favor, no tomen como punto de referencia lo que se publica en redes sociales. Claro. O sea, en redes sociales cualquier persona se le puede ocurrir, hoy yo voy a vender un licuado de chocolate y voy a decir que ese licuado de chocolate es maravilloso y le va a reponer el cerebro y se lo va a cambiar y se lo va a transformar. Y a veces las personas que tenemos niños con problemas en el neurodesarrollo, estamos angustiados y desesperados y buscando ayuda en diferentes lugares y realmente nos agarramos y nos enganchamos a veces de personas que nos estafan, pero además de estafarnos nos hacen perder el tiempo. Exacto. Yo creo que si uno busca mitos y leyendas sobre déficit de atención en el newsfeed de Facebook está perfecto, o Twitter. Al final me gusta mucho que la gente sepa que nosotros estamos muy abiertos a escuchar sugerencias, a escuchar comentarios. Por ejemplo, pueden dejarlos acá abajo sobre terapias diferentes. Creo que está padre someterlo a discusión. Si en algún momento hay algo a lo mejor novedoso para nosotros, pues está padrísimo y también. encontrar a lo mejor algún tipo de terapias que puedan ser útiles y que puedan ser añadidas al tipo de trabajo, porque al final el estudio y el trabajo de los niños con trastorno por déficit de atención es un trabajo multidisciplinario donde todos debemos de estar involucrados para generar un mejor desarrollo, un mejor nivel de oportunidad de nuestros niños y puedan tener un desarrollo de una niñez mucho más placentera. Claro, para mí mi visión de la medicina actual tiene que ser: yo te informo a ti, mamá, y juntos escogemos qué es lo mejor para tu hijo y para ustedes como familia. A lo mejor el medicamento no se me acomoda por X o Y, ok, buscamos qué hay alrededor. O a lo mejor tú tienes ideas equivocadas sobre el medicamento, permíteme informarte para que decidas con una óptica diferente. Sí, porque exactamente, a veces llegan nuestras mamás diciendo, yo no quiero que usted le dé fármaco. Yo en realidad yo les digo, yo no se lo voy a dar. O sea, yo te voy a explicar a ti como mamá cuál es el problema, de dónde viene ese problema y cuáles son las posibles soluciones. Y al final la decisión la van a tomar ustedes como familia, porque el neurodesarrollo de tu niño está en tus manos como una responsabilidad y de ti depende generar un ser humano con la mejor calidad de neurodesarrollo posible para ser un adulto pues más saludable, ¿no? Y precisamente me parece que el neurodesarrollo es otra área en la que hay bastantes mitos y leyendas que me gustaría que platicáramos en esta siguiente parte del podcast. Me encantaría. Realmente nosotros estamos complacidos de poder compartir con ustedes. Le digo que el doctor Jesús y yo nos encanta y a veces van a ver que nos ganamos la palabra y queremos hacerlo lo más rápido y le estoy adivinando lo que quiere decir y luego quiero complementarlo, pero al final quiero que sepan que cuentan con nosotros para cualquier situación de información. Lo que no sabe uno, lo sabe el otro, y lo que no lo sabemos los dos, y lo que no, lo investigamos los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa
para continuar con nuestra siguiente sección, que también va a estar muy interesante, que nos va a coordinar el doctor Jesús de lo que es los mitos y leyendas del neurodesarrollo. Estamos con ustedes.